Partimos en la parte izquierda de la pantalla de la representación en perspectiva caballera de un hexaedro o cubo, de vértices A, C, B, D mayúsculas, cuya base o cara inferior es A, C, B, D minúscula. De modo que la letra D mayúscula tiene por proyección a la D minúscula, etc. La B a la B minúscula, etc. Y la C a la C minúscula y la A la A minúscula. Igualmente está representado en esta parte izquierda un tetraedro regular, de modo que la diagonal AB de la cara superior del hexaedro es arista del tetraedro y la diagonal C minúscula, D minúscula de la cara inferior del hexaedro es también arista del tetraedro. Uniendo B mayúscula con C mayúscula, B mayúscula con D minúscula y da A mayúscula con D y A mayúscula con C minúscula, tenemos las aristas de ese tetraedro regular que, como se puede ver, está inscrito aquí en esta figura. De modo que obsérvese que el lado A mayúscula, B mayúscula, que es diagonal de cara, su longitud real es igual a la medida de C minúscula, D minúscula. Y siendo esta arista y esta opuestas, perpendiculares entre sí. Lo mismo ocurriría con la A mayúscula, D mayúscula, con respecto a la B mayúscula, C mayúscula. Como se ve, son ortogonales en el espacio, y situados son diagonales de dos caras opuestas de ese hexaedro. Nos proponemos dos cosas. Primero, establecer la sección que en el hexaedro original produce un plano perpendicular a la diagonal B mayúscula A minúscula, a esta diagonal, sea una diagonal del hexaedro, trazado ese plano por el punto medio de dicha diagonal. Una vez hecha esa sección, que ahora recordaremos el fundamento en el que se basa, incluiremos el tetraedro en esa figura y hallaremos el sólido conjunto formado por de la sección y el cubo en la parte posterior y la parte delantera del tetraedro. Y veremos un poco el sólido conjunto. Sería la unión de los dos cuerpos obtenidos de esa manera. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser, vamos a quitar el tetraedro para poder hallar la primera parte del problema, que sería, como decíamos, hallar la sección que un plano perpendicular a la diagonal definida por B mayúscula y A minúscula produce un plano perpendicular que pase por el punto medio de dicha diagonal. Sabemos, bueno, aquí se puede ver que en la parte derecha hemos trasladado, tenemos el tetraedro ese que teníamos aquí inicialmente. Bien. La propiedad en la que nos vamos a basar es que sabemos que en un hexaedro la sección que un plano perpendicular a una diagonal produce en el cuerpo, trazado ese plano por el punto medio de dicha diagonal, es un hexágono regular, cuyos lados de ese hexágono son la mitad de la diagonal de cara, y los vértices de ese hexágono son los puntos medios de las aristas que no concurren ni en ninguno de los extremos de la diagonal. Es decir, las aristas que concurren en B y en A minúscula, esas dos aristas no juegan a la hora de ser sus puntos medios los que pertenecen a esa sección, mientras que el resto de puntos medios de las aristas que quedan serían vértices de ese hexaedro. De modo que, por ejemplo, el punto medio de esta arista, que no concurre ni en B mayúscula ni en A minúscula, ese sería un punto válido, este punto medio sería otro, este de aquí, el punto medio sería otro, este sería otro, este no sería, porque como se puede ver, esta arista concurre en B mayúscula, aquí el punto medio de esta sería otro, y el punto medio de esta sería otro. De modo que los vértices, esto es una propiedad, digamos, que se estudia a la hora de analizar el hexaedro. De modo que este hexágono regular, que se acaba de dibujar aquí, en perspectiva, es la sección que ese plano produce en el hexaedro. Bien, obsérvese que si este es el punto medio de esta arista y este es el punto medio de esta arista, esta medida es la paralela media de la diagonal C mayúscula D mayúscula. Y lo mismo ocurre con todos los demás lados de ese hexágono regular. Por eso, el lado de ese hexágono sección, en valor real, es la mitad de la diagonal de cara del hexaedro. Bien, una vez hecho eso, podemos ir en la figura marcando aquí los elementos que nos va a interesar y eliminando las partes del hexaedro que no pertenecen a esa sección. De esta manera, esto sería la pieza o el cuerpo resultante después de haber quitado la parte, digamos, que queda por encima del plano sección
de ese hexaedro. Hemos mantenido los vértices, las posiciones de los vértices mayúsculas y minúsculas con estos puntos representativos de esas posiciones para que nos sirvan luego de referencia para la segunda parte que vamos a seguir. Entonces, como digo, o sea que nosotros vamos a retomar la figura anterior, o sea que nosotros teníamos este hexaedro y entonces de la sección hacia adelante lo quitamos, o sea, quitamos este tramo, quitamos este tramo, quitamos este segmento, este de aquí y este de aquí. Y evidentemente esta arista ya no volverá, no existirá, y esta arista no existirá, puesto son aristas que quedan por encima o por delante del plano de la sección, que es el plano de este hexágono regular. Por tanto, vamos a dejar como estaba la figura y ver la situación en la que nos hemos quedado. Una vez hecho eso, vamos a trasladar este tetraedro a la posición inicial, es decir, este vértice caía en A mayúscula y este vértice caía en B mayúscula. Este de aquí caía en D minúscula y este vértice se sitúa sobre C minúscula. De modo que al hacer esa operación hemos traído aquí ese poliedro. ¿Qué vemos? Pues que esta arista A mayúscula, B mayúscula, está dibujada en la cara superior del hexaedro y este segmento, este lado del hexágono también, con lo cual este punto es un punto de la intersección del tetraedro con el hexaedro. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en esta arista B mayúscula, C mayúscula del tetraedro se sitúa en la cara delantera derecha, igual que esta. Luego entonces este punto sería otro punto de la intersección. Y aquí tenemos que esta arista B mayúscula, D mayúscula, está en la cara delantera y por tanto corta a esta de aquí en este punto. De esa manera sacamos, como se puede ver, los puntos. Vamos a marcar otra vez el hexaedro para que se vea bien que, claro, esta arista del tetraedro A mayúscula, B mayúscula, corta en este punto porque está en la cara superior, igual que esta cara ABCD. Y, por ejemplo, aquí esta arista B mayúscula, D minúscula, corta a esta arista en este punto. ¿Por qué? Porque ambas están en esta cara superior delantera. Aquí ocurriría 3/4 de lo mismo. Esta cara BC, C minúscula, B minúscula, esa cara, esto es su diagonal y esta arista está dibujada en esa cara. Luego este punto sería un punto de intersección de ambas. De ahí el que los puntos de intersección de los dos cuerpos se produzcan justo en esos puntos y una vez hecho eso, unamos este punto con este, que es la intersección de una cara del tetraedro con este hexágono, unir este punto con este y unir este punto con este. De esa manera tendríamos ahí lo que sería esta parte que hemos marcado un poquitín más oscura. Esta sería la parte de tetraedro que queda por delante del hexágono de la sección inicial. Aquí podemos intentar dar color para diferenciarlo y al poner en azul, digamos, la parte del tetraedro que sobresale del hexágono perteneciente al cubo o al hexaedro. De modo que aquí podemos ya eliminar los elementos que nos sobran de la estructura inicial y dibujar ahora en color rojo, por ejemplo, lo que sería digamos, el hexaedro, de la parte del hexaedro que queda por detrás de la sección hexagonal, el tetraedro, que es lo que está en azul, que sobresale de esa cara, y obsérvese que esta arista, esto es la intersección de esta cara del tetraedro con el hexágono, y ahí tendríamos el conjunto con las dos soluciones del problema. Hacemos en líneas discontinuas la parte azul correspondiente al tetraedro, que eso quedaría en la parte de atrás, pero en realidad habría que eliminarlo, puesto que ya nosotros solamente hemos tomado del tetraedro, la parte del tetraedro que queda por encima del hexágono. Con lo cual aquí eliminaríamos esta arista, eliminaríamos esta otra oculta y eliminaríamos esta oculta, que corresponderían a esta de aquí y a la que vendría por aquí detrás en esta figura. Y ese sería el conjunto del sólido, lo podríamos llamar sólido conjunto de los dos cuerpos. Entendemos por sólido conjunto lo que obtenemos desde la intersección de ambos hacia afuera en ambos sentidos. En este caso, el primer sólido lo hemos considerado el hexaedro seccionado por ese plano y el segundo sólido lo hemos considerado el tetraedro, la parte del tetraedro que sobresale de ese plano
que inicialmente había limitado el hexaedro. Podemos observar también que si nombramos a estos vértices, que son los de las intersecciones de las aristas del tetraedro con las aristas de los lados del hexágono, y le ponemos letras X y Z, X, Y y Z, y podemos observar el paralelismo entre este lado YZ y este lado de aquí, del hexágono. Podemos también poner aquí una serie de números, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los vértices del hexágono regular que habíamos obtenido al principio al seccionar el hexaedro por ese plano perpendicular a la diagonal, y podemos ver también que este lado 5, 4 es paralelo a la diagonal C minúscula de minúscula, es decir, que si metemos ahora el tetraedro de nuevo aquí en la posición inicial que teníamos, hemos puesto aquí en color negro finito, vemos que esta es la diagonal de cara del hexaedro, de la cara de abajo, la diagonal C minúscula, D minúscula, que es paralelo al lado 4, 5. ¿Qué ocurre? Que como esto es arista también del tetraedro, resulta que la arista del tetraedro y la diagonal de cara son coincidentes, y este lado es paralelo a la diagonal de cara. Por tanto, tanto el tetraedro como la sección tienen dos elementos paralelos. Son dos planos con elementos paralelos. Este sería un lado del hexágono, del plano del hexágono, y este sería un lado del tetraedro. Al ser la intersección del tetraedro con el hexágono, al estar formada, esas dos intersecciones ser dos planos que tienen dos lados paralelos, la intersección será paralela. Se ve que esto está en el plano horizontal, esto también, por tanto, esta intersección, como un plano es la cara que parte de esta arista del tetraedro y otro plano es el lado este del hexágono, como son paralelos, pues la intersección de dos planos que tienen dos líneas paralelas, esa intersección está formada por un segmento de paralela a ambos, que sería este tramo YZ. Lo mismo ocurre con el XZ y lo mismo ocurre con el XY. De ahí estos paralelismos que se producen. Y aquí vemos que, no sé si se podrá ver aquí, podríamos dibujar aquí el lado, vamos a decir, la cara del hexaedro, esta cara delantera, vamos a dibujarla. Vamos a dibujar esto aquí. Podemos ver que este corte de esta diagonal de esa cara con este lado del hexágono, este corte se va a producir en un punto. Nosotros ahora podemos hacer la diagonal del hexágono en un punto que es, digamos, el punto medio de esta semidiagonal. Este punto sería el punto medio de esa semidiagonal. Bueno, son consideraciones pues, que se pueden hacer, digamos, analizando los elementos y conociendo las propiedades básicas de la geometría del espacio. Aquí tenemos el cubo inicial que teníamos en la posición de partida. Y tenemos los dos cuerpos y esos elementos que acabamos de unir, pues para que se vea un poco la situación de conjunto. Volvemos a la solución final, que sería esto que hemos marcado aquí.